Solo el 3% del agua del planeta es dulce, y de ese porcentaje, solo una parte es potabilizable. Por eso es tan importante cuidar el agua y no desperdiciarla, porque tiene un papel fundamental en nuestra vida cotidiana. El futuro del agua depende de todos nosotros. Cuidémosla. Lo que diferencia a la Tierra de los otros planetas del sistema solar es la presencia de agua en estado líquido. La vida animal y vegetal que hoy conocemos empezó hace millones de años en los océanos, pero aún hoy nos sigue siendo indispensable. Es parte de las bebidas que ustedes toman. Con ella cocinan, lavan cosas y se bañan. Sin embargo, no toda el agua se puede beber. Muchos de ustedes, jugando en las olas, habrán tragado agua de mar. No es agradable. Otras veces, aunque sea dulce como la de los ríos, el agua que encontramos en la naturaleza no siempre es apta para el consumo humano. Por eso, bebemos lo que se llama agua potable. Hacerla potable y llevarla hasta sus casas es la tarea de Aguas Argentinas. El agua que se utiliza en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores se extrae del río de la Plata con lo que se llama una torre de captación que chupa el agua del río a 1700 metros de la planta de potabilización General San Martín de Aguas Argentinas. En ese lugar del río, el agua no está contaminada como puede estarlo más cerca de la costa. En las caras de la torre hay rejas para que no entren objetos sólidos que puedan venir arrastrados por la corriente. El agua chupada va hacia la planta por un caño de 5,40 metros de diámetro, o sea, casi tan alto como una casa de 2 pisos. Y cuando llega a la planta, es dirigida hacia el pozo de aspiración de las bombas elevadoras. El agua tiene que hacer un recorrido por la planta y para llevarla de un lado a otro, la ponemos a 10 metros por encima del nivel del río con 13 bombas elevadoras. De allí baja como si fuera un arroyo de montaña. ¿Saben cuánta agua sube por día a la cámara de carga que Aguas Argentinas construyó en 1995? 3.150.000 metros cúbicos, que es más o menos como 10.000 piletas de natación de un club. Y desde allí, el agua baja a los decantadores por 2 enormes conductos que también tienen rejas para evitar que pasen cuerpos sólidos. El agua cruda tiene muchas partículas sólidas en suspensión, por eso se ve turbia. El color marrón se debe a que la mayoría de las partículas son de arcilla, y para eliminarlas se le agrega una sustancia coagulante que se mezcla muy bien aprovechando la turbulencia de la cámara de carga. Como coagulante se usan sales de aluminio. Por atracción electrostática, los iones positivos del coagulante se unen a las partículas de arcilla que tienen carga negativa, formando coágulos llamados flux. Como los flux son más pesados que el agua, decantan, es decir, se van al fondo de las piletas de decantación. Con este tratamiento se elimina el 95% de las bacterias y la turbiedad. Para eso, Aguas Argentinas usa 2 tipos de decantadores. Los convencionales son grandes piletas de 1 cuadra de largo. El agua entra por un extremo y es frenada por retenes de madera. Permanece adentro unas 2 horas y media y sale por el otro extremo volcándose en unos vertederos llamados pico de pato. El agua que cae es la de la napa superficial, mientras que en el fondo quedan depositados los flux. El segundo tipo de decantador es el de flujo vertical.
Aquí el agua entra por debajo impulsada artificialmente y atraviesa el colchón de barro que van formando los flocs al depositarse. Esta especie de filtrado a presión es más rápido y efectivo, dado que el manto de barro, al mantener su estabilidad, retiene fácilmente los flocs. Para que no se junte demasiado barro, el exceso drena automáticamente por un sistema de vertederos. Al final de la decantación, el agua está ya casi cristalina, pero todavía falta para declararla potable. El agregado del coagulante, tan eficaz para producir la decantación, tiene un efecto secundario. El agua queda ligeramente ácida y el agua potable debe ser neutra porque si no en pocos años corroería todas las cañerías de hierro. Por eso, el proceso siguiente es neutralizar esa pequeña acidez mediante la alcalinización con cal. La cal llega en bolsas de 1000 kilos. Se la disuelve en agua y se bombea hacia las reservas, donde se junta el agua antes de salir de planta para su consumo. Pero para poder tomarla, todavía falta filtrarla y agregarle cloro. La planta potabilizadora General San Martín, la más grande del país, tiene 2 unidades filtrantes de 140 metros cuadrados de superficie cada una. Son básicamente cajas rectangulares de hormigón que tienen filtros de arena. Los más antiguos tienen en el fondo una red de caños con pequeños agujeritos tapados por una capa de piedras que los separa de la capa de arena. El agua ya decantada entra por arriba, se distribuye sobre la capa de arena y sale por el fondo. En la arena quedan las partículas y los flocs que pudieran haber quedado en el agua decantada. En lugar de caños en el fondo y capas de piedras, los filtros modernos tienen un fondo falso y cientos de boquillas distribuidas por la superficie con ranuras tan finas que dejan pasar el agua pero no la arena. Además, utilizan una arena más gruesa que permite filtrar 2 veces más rápido. Los filtros se lavan periódicamente en 2 etapas. En la primera, se manda agua con aire a presión por las boquillas, lo que agita el manto de arena y limpia los granos. En la segunda, se impulsa agua sola de la misma manera para enjuagar la arena. El agua, ya filtrada, se acumula en reservas subterráneas en las que solo falta la desinfección por cloro y la alcalinización. La cloración es una desinfección altamente efectiva. En junio de 1995, Aguas Argentinas inauguró una sala de cloración y allí se elimina cualquier tipo de bacterias. A cada hora se extraen muestras y se analizan en el laboratorio central. Control que se completa con sensores continuos durante el despacho. El cloro va actuando durante todo el recorrido del agua a través de la red hasta las estaciones elevadoras, donde se hace una última toma de muestra y análisis para detectar la más leve desviación de los parámetros de calidad. El agua potabilizada en el establecimiento General San Martín se distribuye en forma directa a través de líneas de impulsión desde la estación de bombeo en planta y mediante ríos subterráneos que la conducen por gravedad a las 13 estaciones elevadoras repartidas en lugares estratégicos de la capital y del Gran Buenos Aires. Ahora, ustedes saben el camino y las aventuras del agua desde el río hasta la red de distribución y las canillas de sus casas. Y como ven, les llevó mucho trabajo el ganarse el título de agua potable. En ese camino por piletas decantadoras, filtros y plantas de tratamiento,
Su pureza y condiciones sanitarias han sido controladas por muchos profesionales de aguas argentinas que cuidan y garantizan su calidad. Esos cuidados hacen del agua potable el producto de consumo más controlado que se puede beber sin moderación. Ahora, ustedes saben por qué hay que valorarla y cuidarla. Disfrútenla sin desperdiciarla. No dejen canillas abiertas o goteando sin necesidad. Si el hombre es un pueblo, el agua es el mundo. Cuídala como cuida ella de ti. Con un plantel de 4.000 personas, Aguas Argentinas trabaja las 24 horas, los 365 días del año, para producir un promedio de 500 litros diarios de agua potable para cada habitante de la capital federal y del Gran Buenos Aires, lo cual es más del doble del promedio estándar mundial. Aún así, el agua es un producto escaso que todos debemos cuidar. Desde mayo de 1993, Aguas Argentinas gestiona la concesión de los servicios de agua potable y saneamiento cloacal de la ciudad de Buenos Aires y 17 partidos del conurbano bonaerense. Desde entonces, la empresa trabaja a fin de optimizar la calidad de los servicios para las personas que residen en el área de concesión, reafirmando su compromiso en el cuidado y mejora del medio ambiente para el desarrollo integral de la comunidad. Dentro de la concesión de Aguas Argentinas, existen dos plantas potabilizadoras: la planta General San Martín, en Palermo, y la planta General Belgrano, ubicada en Bernal. El proceso de potabilización comienza cuando el agua es captada del Río de la Plata. Mediante las operaciones que se realizan en las plantas potabilizadoras, el agua es sometida a procesos físico-químicos a fin de asegurar su calidad. Una vez potabilizada, el agua es distribuida por la red de ríos subterráneos, estaciones elevadoras e impulsiones, hasta llegar a los hogares a través de la red de distribución. Una vez utilizada el agua, debe ser devuelta al río de acuerdo a las normas de calidad establecidas. Existen dos redes distintas en el sistema: una por la que llega el agua potable y otra por la que se van las aguas hervidas, que pueden provenir de baños, cocinas y lavados de ropa. Las aguas son enviadas a la red cloacal y las aguas de lluvia son transportadas por el sistema de recolección de la ciudad, desagües pluviales, que no están bajo la responsabilidad de Aguas Argentinas. Los líquidos cloacales que llegan a las plantas depuradoras son tratados y posteriormente devueltos a los ríos Matanza y Reconquista bajo las normas de calidad establecidas. En toda el área de la concesión se encuentran en funcionamiento 79 estaciones de bombeo de líquidos cloacales, divididas en 3 grandes grupos de acuerdo a su potencia instalada. Para comprender la evolución que se produjo en cuanto al proceso de saneamiento en la ciudad, es necesario conocer algo de su historia. En 1867, el proyecto del sistema de provisión de agua y cloaca. Las aguas son enviadas a la red cloacal y las aguas de lluvia son transportadas por el sistema de recolección de la ciudad, desagües pluviales, que no están bajo la responsabilidad de Aguas Argentinas. Los líquidos cloacales que llegan a las plantas depuradoras son tratados y posteriormente devueltos a los ríos Matanza y Reconquista bajo las normas de calidad establecidas. En toda el área de la concesión se encuentran en funcionamiento 79 estaciones de bombeo de líquidos cloacales, divididas en 3 grandes grupos de acuerdo a su potencia instalada. Para comprender la evolución que se produjo en cuanto al proceso de saneamiento en la ciudad, es necesario conocer algo de su historia. En 1867, el proyecto del sistema de provisión de agua y cloaca recomendaba la irrigación como mejor medio para deshacerse y utilizar los efluentes cloacales, ya que la eliminación de las aguas hervidas de cada casa era muy precaria y podía generar contaminaciones y epidemias. La primer cloaca máxima de la ciudad se inició en 1874 y permitió ordenar la transportación de todas las aguas hervidas de una parte importante de la población. En 1884 comenzó la construcción de la estación elevadora de líquidos cloacales en Wilde, partido de Avellaneda.
En 1888 fueron instaladas las primeras bombas elevadoras del establecimiento de Puente Chico, hoy Wilde. En el año 1889 se habilitaron las obras de desagüe que permitieron comenzar las construcciones de cloacas domiciliarias. Comienza en Buenos Aires el proceso de institucionalización de la higiene como función del Estado, con la creación de organismos de higiene y salud pública. Hacia 1912, 4 estaciones de bombeo principales se encargaban de la elevación de líquidos cloacales recogidos en los distritos bajos, con motores eléctricos y a vapor. En la actualidad, los líquidos cloacales de una parte de la red cloacal son transportados a través de 3 conductos llamados cloacas máximas hasta el establecimiento Wilde para su pretratamiento y posterior devolución al Río de la Plata. Otros sectores vuelcan en las plantas depuradoras norte y sudoeste, donde son tratadas para su devolución a los ríos Reconquista y Matanza, respectivamente. Aguas Argentinas posee 2 plantas depuradoras, la planta sudoeste ubicada en el partido de La Matanza y la planta norte en el partido de San Fernando. La planta depuradora sudoeste fue construida en 1972 y se encarga del tratamiento de los efluentes cloacales provenientes de la zona servida del partido de La Matanza. A partir de su ampliación en el año 1997, tiene una capacidad para tratar los efluentes de una población equivalente a 750.000 habitantes. Con la implementación del Plan de Saneamiento Integral, se inauguró en 1998 la planta depuradora Norte, cuya función actual es tratar los líquidos cloacales provenientes de los partidos de San Isidro, San Fernando y Tigre. Actualmente, tiene una capacidad para tratar los efluentes de una población equivalente a 270.000 habitantes. Para la construcción de la planta, se tuvieron en cuenta las necesidades futuras de expansión. Su construcción es modular y prevé una capacidad final equivalente a 1.080.000 habitantes. A continuación, explicaremos las distintas etapas del proceso de depuración en la planta depuradora norte. El primer paso dentro del proceso es el pretratamiento. Los líquidos cloacales llegan a la fosa de gruesos, pasando por rejas de 50 milímetros de separación, a fin de que elementos gruesos, trapos, gomas, piedras y maderas, entre otros, sean enviados a contenedores. Dichos residuos se arrojan indebidamente a la cloaca, en vez de colocarlos junto a los residuos domiciliarios. Luego de pasar por las bombas de elevación, los líquidos cloacales atraviesan finas rejas de 20 milímetros de separación. Los sólidos retenidos son depositados en contenedores, pasando previamente por un compactador para eliminar el exceso de líquidos. El segundo paso del proceso es el desarenado y desengrasado. Esta operación se lleva a cabo en una unidad con 2 canales paralelos y tiene por finalidad separar las grasas y las arenas. El buen funcionamiento de esta unidad es importante a fin de evitar la llegada de sólidos inertes a la etapa de tratamiento de lodos. El tiempo de permanencia del líquido en la unidad es de 10 minutos. El tercer paso del proceso es la sedimentación. Hay 2 sedimentadores que tienen como finalidad remover los sólidos sedimentables. El resultado será barros primarios. El tiempo promedio de sedimentación es de 2 horas. El cuarto paso es el tratamiento biológico llamado aireación. En esta etapa, las bacterias se alimentan de la materia orgánica presente en el líquido en un tanque de aireación. Se trata de bacterias aeróbicas que necesitan oxígeno para vivir y alimentarse. Se denominan barros activados. El objetivo de este paso es transformar la materia no sedimentable en sedimentable. El tiempo de permanencia de los líquidos es de 4 horas. El quinto paso del tratamiento está dado por la clarificación. Son 4 los clarificadores, donde se separa el líquido de los barros activados producidos en la etapa anterior. Los líquidos tratados se dirigen al río. El tiempo de permanencia de los líquidos es de 2 a 3 horas. Hasta aquí pudimos ver el proceso que siguen los líquidos cloacales. En la planta depuradora norte se realiza además el tratamiento de lodos. El espesador de barros recibe los barros primarios provenientes de los sedimentadores. El exceso de barros activados provenientes de los clarificadores es concentrado en otra unidad mediante la flotación.
Tanto el espesamiento como la flotación tienen como finalidad eliminar la mayor cantidad de agua posible y concentrar los sólidos. Los lodos concentrados se mezclan y son enviados a la digestión anaeróbica para ser estabilizados. Mediante la digestión, utilizando bacterias anaeróbicas, se elimina una parte de sólidos orgánicos que son transformados en biogás, 65 a 70% de gas metano. Este gas se acumula en el gasómetro y es utilizado como combustible en la medida necesaria para calentar el digestor. El tiempo de permanencia es de 20 días. Finalmente, los barros son centrifugados para eliminar el exceso de agua y quedan listos para su evacuación y disposición final. Debido al contenido de materia orgánica y nutrientes, estos barros son aptos para su uso en agricultura como enmienda orgánica. La misión de Aguas Argentinas no es solo brindar y mejorar los servicios para todas las personas que residen en el área de concesión, sino también contribuir al cuidado de la salud pública y a la preservación del medio ambiente. Por eso, desde hace 10 años, Aguas Argentinas trabaja para preservar el futuro. Música, y vamos a tener festejo en el Día Internacional del Agua y ¡viva la Pepa! ¿No? ¿Así? ¿No dicen así? Y el Pepe también, el Pepe que está ahí, que vino a hacer ahí. También, ahí va. Moviendo las bolsitas. Más fuerte esa palma. Ahí está, Lo primero que vamos a hacer es... Damos vuelta acá. Una vez más en este escenario me voy a presentar, soy Ricardo Martínez Puente y en nombre de Aguas Argentinas tengo el placer de darles la bienvenida a todos ustedes.